Y así comienza La Ciudad Letrada, presentada por Oscar Blanco y Grace Bolívar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego Dios dijo: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde, la mañana, el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semillas, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Los versículos que hemos leído son conocidos por muchísimos. Probablemente es el libro más traducido en la historia. Y nos referimos a la Biblia. Para algunos la Santa Biblia, o de la religión cristiano-católica o católico-cristiano. Para otros solamente la Biblia, el libro fundacional, mi modo de ver, de la gran civilización que tenemos. Amigos todos, somos La Ciudad Letrada, la ciencia de golpe. El equipo de este podcast está conformado por Manuel López en los controles, Eli Blanco en las redes sociales, Manuel López y Oscar Blanco en la producción general, y en la conducción, quienes tenemos el inmenso placer de estar con ustedes, Grace Bolívar y Oscar Blanco. Grace, inauguramos marzo, y vaya que marzo es estamos en cuarentena en Concepción nuevamente. ¿Cómo está? Ya no Lima, ahora Arequipa, porque veo que ahora andas o vives por esos lares del Perú. Sí, así es. Bienvenidos todos nuevamente. Espero que este episodio de hoy sea bastante interesante. Y sí, dejamos la caótica Lima para pasar a la hermosa paz de Arequipa. Sí, llevo pocos días aquí y la verdad que la diferencia es enorme, es enorme. Hace frío, no voy a tener que soportar el calor, pero la verdad es que está súper genial. Me encanta la ciudad, es muy bonita. Una pregunta, ¿Arequipa está al norte o al sur del Perú, o al este o al oeste? Al sur, al sur. Ah, Está ya. incluso muy cerca de Chile. Está Mira, súper o al sur. sea, Sí. casi vecinos entonces. Sí, ya estamos casi cerca. Entonces, Esperemos, esperemos, súper. esperemos que Arequipa te trate bien y que la vivencia y este nuevo hogar pues sea de mucho beneplácito para ti y para tu novio, que ahora te acompaña también, ¿no? Sí, así es. Está aquí conmigo, entonces entre los dos la verdad que la ciudad es hermosísima. Entonces sí, estamos en excelente, no me puedo quejar. Entonces, bueno, igual a toda nuestra querida audiencia les recuerdo que nos pueden escuchar por Spreaker y por Spotify, si prefieren escucharnos. Nos pueden ver por YouTube o también nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como La Ciudad Letrada, si prefieren ver otro tipo de contenido que también está a disposición. Así que nada, bienvenidos. Sí es, entonces, y también vale recordar que si ustedes han perdido alguno de los episodios anteriores, pues pueden volver al canal, revisarlos, echarle un vistazo y comentar y ver todos los temas interesantes que hemos dispuesto para todos ustedes. Bien,
Leímos un pequeño fragmento de el Génesis, el primer libro de la Biblia. Y esto se debe a que el tema que hoy nosotros vamos a ahondar e indagar, lo hemos titulado Ciencia y Religión, amigas o rivales del siglo XXI. Y para tratar este tópico tenemos a un invitado muy especial que lleva por nombre Fabián Rodríguez Medina. Grace, cuéntanos de Fabián, por favor. Muy bien. Fabián Rodríguez Medina es oriundo de la comuna de Coronel, en la zona del Carbón. Actualmente vive en Tomé. Es profesor de filosofía en la Universidad de Concepción. También es bachiller en teología en Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Es magíster en filosofía, especialización en ética de la Universidad de Concepción. También es magíster en ciencias religiosas, mención teología, en la Universidad Católica del Maule. Doctorado en Filosofía, Religión y Pensamiento en la Universidad Católica de Maule. Se ha desempeñado en distintas universidades de Concepción, la Universidad de las Américas, Universidad San Sebastián y Universidad de Concepción, y en colegios también. Su línea de investigación, cristianismo primitivo, filosofía de la religión, ética contemporánea, ciencia y religión, teología de la muerte de Dios, teología de la liberación. Así que bienvenido, Fabián. Los controles son tuyos. Ahí sí, muchas gracias por la presentación, Grace, por la invitación también a Oscar. Mucho gusto me da poder compartir en esta tarde, ¿cierto? Con todos los amigos y amigas de América Latina y también de Europa que escuchan este programa La Ciudad Letrada. Vale, Fabián, gracias por aceptar la invitación y pues nada, yo creo que de una vez vamos a meternos en cintura y ahondar en este tema que creo que promete ser un, no sé si polémico, pero yo creo que a muchas personas le va a llamar la atención. Fabián, eh, ¿Sí? ¿cómo podemos definir la religión? Ya nosotros hemos definido la ciencia en anteriores programas. Ahora, si tú nos puedes dar una aproximación de lo que es la religión y cuáles son las diferencias con la ciencia, si es que sí. Ya, a ver, definir la religión, ¿cierto? No es algo tan fácil. No es Ujú. como tomar un diccionario, ¿cierto? Y buscar la definición que allí vamos a encontrar. Puesto que hoy en día se ha estudiado bastante el fenómeno religioso, desde las ciencias de la religión, que voy a comentar más adelante, desde la misma filosofía de la religión, por ejemplo, desde la teología también, ¿ya? Pero si hay algo que tenemos que señalar es que la religión puede tener en primera instancia un origen biológico, adaptativo, ¿cierto? De hecho, los primeros homínidos, el Homo sapiens también posteriormente ya desarrollaban ciertas capacidades mentales que le permitían a ellos proyectarse, ¿cierto? Y creer en deidades, creer también en una vida de ultratumba. Y también la religión tiene un origen, digámoslo así, social, comunitario, ¿ya? Ok. Entonces, podríamos decir que tiene un origen objetivo, entre comillas, ¿cierto? Y también subjetivo, ¿ya? Una religión que podemos también incluir que está compuesta de ritos, de sacrificios, ¿cierto? De símbolos, mucha simbología también, donde el símbolo cumple una labor fundamental, donde precisamente es el símbolo, ¿cierto? El lenguaje que tienen los misterios, por así decirlo, ¿ya? Captado, ¿cierto? Por distintas comunidades, por distintos hombres y mujeres, ¿cierto? Y algo que hay que también decir de entrada es que muchas veces la religión ha sido asociada con cierto grado de irracionalidad, Ujú. Sí. pero vamos a ir de alguna forma deconstruyendo ese prejuicio que hay. Ok. A ver, nos ha dicho algunos puntos interesantes y me quedo con esto de que el origen social de la religión, es decir, la religión se puede decir que nace desde el mismo momento en que el hombre comienza, digo hombre y mujer, ¿verdad? Comienza a constituir la sociedad y esta se erige quizá como una forma de, no sé si la palabra exacta sea controlar o en todo caso de dar algunas reglas y directrices de cómo vivir en sociedad. Sí, justamente, cuando hablamos de una religión con un origen social comunitario,
la orientación es esa, ¿cierto? De dar pautas de comportamiento, de otorgar una cierta axiología, ¿cierto? Valores, una moral también determinada, que unifica a la tribu, al clan, ¿cierto? O después ya a una sociedad. Sí. O sea, unifica. Entonces, claro, ahora podemos entender el porqué de las distintas religiones del mundo, porque estas de alguna manera comienzan a crear las pautas, a modelar inclusive la forma de pensar de las personas y sobre todo a crear una moral. Es decir, podemos entonces establecer que religión y moral están íntimamente relacionadas. No podemos Claro. separarlas a estas dos, por decir, ramas. Sí, religión y moral, ¿cierto? Así como también religión y mito, cuesta hacer una separación o establecer un límite y decir esto es mito, esto es religión, porque hay una implicación muy, muy unificada, hay una relación que difícilmente uno puede cortar, separar. No así la ciencia, no así, por ejemplo, la filosofía, que ya tiene características más propias, ¿cierto? Que uno puede determinar con claridad. Claro. Me quedo con esto del mito, porque por lo menos en mi área, que es lingüística, bueno, antes yo estuve metido de lleno con la literatura y estudiamos mucho los mitos. Y una de las particularidades que siempre veíamos, o que se discutía, mejor dicho, discutíamos en clase, era sobre los mitos y de cómo los mitos en su momento sirvieron para explicar ciertos aspectos de la naturaleza o ciertos objetos que eran difíciles de analizar, ¿no? Y cuando nos deteníamos en el gran libro de la humanidad, o por lo menos el mundo occidental, como lo es la Biblia, siempre se nos dijo que la Biblia, muchas de sus historias son mitos. Es decir, no podíamos tomarla, digamos, como un libro donde realmente esos hechos sucedieron, sino que esos relatos que aparecen allí están mistificados y sirvieron en su momento para explicar y constituir una sociedad como en su momento fue la judía y posteriormente fue tomada por los cristianos o católicos. ¿Es así? O sea, podemos decir que la Biblia, Sí. sencillamente, la Biblia está llena de mitos. Exacto, hay mitos, ¿cierto? Muy conocidos. De hecho, ustedes comenzaron ahí leyendo el Génesis bíblico y el Génesis justamente está conformado de distintos mitos y también hay algunas leyendas. Mitos, ¿cierto? De tendencia universal, como el diluvio, como la creación, ¿ya? Exacto. Y también en el Nuevo Testamento encontramos otros más. Entonces, eh, evidentemente encontramos una serie de mitos en la Escritura, en la Biblia como texto sagrado. Y estos mitos evitarían entonces, o podrían convertir a una persona o indicar a una persona, bueno, ya que estos son relatos no comprobables, en muchos casos fantásticos, entonces sencillamente yo no voy a creer. O sea, no voy a creer en ningún tipo de religión y voy a llamarme o a considerarme ateo. Esto sería como una especie de excusa para aquellos que quieran ser ateos o no creer en una deidad o en un Dios o sencillamente en el libro sagrado. Claro, por algunos, ¿cierto? Es tomado como una especie de, o convertido en argumento para atacar, ¿cierto? A la religión judeocristiana, especialmente, o a otras también, que basan sus creencias, ¿cierto? Su corpus doctrinal en textos sagrados, compuesto mayoritariamente por mitos, ¿ya? Pero si bien el mito tiene ciertas características, ¿cierto? Que da cuenta de un origen maravilloso, donde hay un tiempo puntual, un momento, ¿cierto?, donde todo era perfecto, todo estaba en armonía, y de repente se produce un quiebre, ¿cierto?, que desestabiliza todo ese mundo, ese clima, el mito da por verdadero ese suceso, ¿ya? Sin embargo, como hoy en día sabemos que es un mito y tiene esas características, no hay por qué descartarlo. Es decir, hay una enseñanza, hay un mensaje, ¿cierto?, que atañe directamente a nuestra propia existencia. Uno puede, por ejemplo, leer el texto del Génesis que ustedes abordaban al comienzo y ver allí cómo en alguna instancia de nuestra vida, nuestra existencia, ¿cierto?, se encuentra en un completo caos.
y sin embargo, si uno tiene la fe adecuada, ¿cierto? Puede decir que perfectamente la divinidad puede tranquilizar, ¿cierto? Las aguas de nuestros problemas o lo que está aconteciendo, ¿cierto? Y vamos dándole allí otro sentido, otra significatividad a ese texto, ¿ya? En un Ya, sentido más ahora, existencial, digamos así. bien, y eso, ahora que lo mencionas, eso no se podría decir más o menos de que las religiones se podrían usar como para controlar, porque es como decir, yo voy a crear una historia porque necesito que creas esto, que escuches esto, para que creas en mí. Las religiones se podrían decir que serían como una especie de control sobre la sociedad, precisamente para eso, para mantener el control, para no generar caos o para controlar esa área. Ok, Fabián, antes de responder a esa pregunta, guardamos la pregunta que es muy interesante, la que acaba de hacer Grace. Vamos a la pausa, corresponde a la primera cápsula, así que guarda la respuesta porque con esa volvemos en el siguiente segmento. Te recomiendo qué leer. Hola amigos de Ciudad Letrada, mi nombre es Verónica Rebolledo Luna y hoy les vengo a recomendar un libro de un tremendo autor, Humberto Maturana. Este libro se llama Amor y Juego, Fundamentos Olvidados de lo Humano. Este libro resulta ser muy interesante, puesto que el autor habla acerca de nuestra identidad, señalando que esta es relacional y sucede en espacios que surgen al lenguajear con otros y que por tanto esto nos vuelve seres culturales, que tejemos redes de conversaciones que demuestran, ¿no es cierto?, a través de estas, nuestras realizaciones, nuestras representaciones y por sobre todo nuestras emociones. Acá van a poder disfrutar de un fruto de reflexiones del autor. Espero que lo puedan adquirir y disfrutar su lectura. Un fuerte abrazo para todos. Perfecto. Bueno, regresamos. Así que estamos hablando sobre todo sobre la religión y nos quedamos en el segmento anterior con una pregunta que realmente llevo muchísimo tiempo rondando y creo que al fin se presentó la oportunidad de poder expresarla y es con referencia a las religiones como control sobre la sociedad, ¿sí? O la humanidad, o un conjunto de personas. Sí se podría decir que es así, que las religiones también fueron creadas como para que tú escuches lo que yo quiero que escuches y me creas, ¿no? Es así como lo veo. A ver, para intentar de responder a esa interrogante, debo señalar que dentro de las críticas, ¿cierto?, que desde Occidente se han planteado a la religión, eh, por ejemplo, en primer lugar Marx, Nietzsche, Freud, para Marx la religión era principalmente un dispositivo, ¿cierto?, de control, que permitía que las masas, ¿cierto?, que la clase obrera, proletaria, no despertara, no se diera cuenta de su estado de opresión de parte de los empresarios capitalistas y no pudiera de alguna forma manifestarse, ¿cierto?, y cuestionar el sistema económico opresor. Por tanto, desde allí, desde aquel entonces, muchos críticos, ¿cierto?, han tomado esa idea y insisten todavía, ¿cierto?, en que la religión se convierte en alguna instancia, ¿cierto?, en un dispositivo de control, ¿ya? Sobre todo cuando la religión llega al extremo de ser una ideología, es decir, un sistema completamente hermético, absoluto, ¿cierto?, que no deja espacio o lugar para ninguna otra perspectiva, ya para la ciencia, ni para la teología, ni para ningún tipo de reflexión, ¿ya? Entonces ahí está el riesgo y sí, la religión en alguna instancia se ha podido convertir, ¿cierto?, en un mecanismo de control, pero no, de suyo no lo es. Ok, eso también me crea, o sea, tengo otra duda también porque actualmente, por ejemplo, me he dado cuenta que en estos últimos años se ha, bueno, es mi punto de vista, que cada vez hay más chicos o personas jóvenes que están como de alguna forma rechazando alguna religión como tal, pero son un poco más espirituales. Entonces, ahí es donde viene mi duda. ¿Cuál es, digamos que la diferencia entre religión, ser religioso y ser espiritual? Porque creo que son cosas muy diferentes. Sí,
Como tú bien señalas, Grace, en este tiempo, ¿cierto? Sobre todo en el siglo XXI, lo poco que llevamos del siglo XXI, se ha dado este proceso de una desinstitucionalización, es decir, la gente tanto adulta como también, y sobre todo la población joven, ya de América Latina, de parte de Europa también y de otros lugares, ha comenzado a tomar distancia, ¿cierto?, de la institucionalidad de la religión, especialmente de la Iglesia Católica, pero también de la Iglesia Evangélica y Protestante, ya abandonando esos lugares, ¿cierto?, que eran considerados como sagrados en algún tiempo, para desempeñarse o desplegarse mayormente en la vida más pública, ¿ya? Formando a lo mejor agrupaciones, organizaciones, participando en movimientos sociales, por ejemplo. En Chile se da bastante eso, a veces no hay tantos jóvenes en alguna iglesia o comunidades de fe, pero sí uno los puede encontrar en la calle, marchando por alguna causa social, ¿ya? Entonces, si bien se ha desarticulado, ¿cierto?, lo religioso, lo institucional, eso ha permitido también que se pueda reestructurar también el aparato religioso. Ante la crítica, ¿cierto?, de muchos de que la religión finalmente debe desaparecer o se va a acabar en algún momento, yo considero que eso no es así. Se está desarticulando, pero esa desarticulación va a implicar justamente después, ¿cierto?, una renovación, donde las personas pueden ser espirituales, ¿cierto?, o religiosos, pero sin estar ligados a una religión institucional o confesional, ¿ya? A ver, Fabián, Ocupando otros espacios de la sociedad. okay, ahí sí entiendo. Entonces, lo que está ocurriendo en la actualidad es que estamos ante una desinstitucionalización de la religión. Es decir, esto que conocimos como, en el caso puntual de la religión católica, que era una institución, o fue una institución, o es una institución en algunos países, sobre todo en América Latina, hoy en día está dejando de serla. Y entonces, quizás, a ver si no me equivoco con este planteamiento, la religión de alguna manera está tomando un matiz menos de poder y más de humano. Es decir, no se está quedando en estos cenáculos donde se impartió una serie de doctrinas, una serie de directrices y que eh, eh, la población general debía seguirlo. Hoy en día no, hoy en día quizá yo puedo ser religioso, pero religioso desde el punto de vista, no sé si la palabra sea humano, en el sentido de que no pertenezco a una institución porque ya la religión no es una institución, en el caso puntual de la católica. Claro, la fuerte crisis, ¿cierto?, que ha afectado a las instituciones políticas, gubernamentales, ¿cierto?, especialmente en América Latina, eso también ha decantado en la crisis hacia la institución religiosa, ¿ya? Ya. Entonces las personas hoy en día no ven con buenos ojos a la Iglesia Católica, a la Iglesia Evangélica, muchas veces, ¿cierto?, por aquellos conflictos de poder, aquellos conflictos también de abusos sexuales que han habido. Entonces se están buscando otros espacios para poder vivir esa religiosidad y esa espiritualidad que es propia del ser humano, ya desde Aristóteles hasta Mircea Eliade, ¿cierto?, ya en la época contemporánea, se ha mantenido esa tesis de que el ser humano por esencia es un ser religioso, ya que tiende a trascender, a buscar una trascendencia, no necesariamente una divinidad, sino una trascendencia hacia su propia especie incluso, ¿ya? Y por eso hoy en día vemos, ¿cierto?, desde el campo científico buscando, ¿cierto?, vestigios de vida en Marte, queriendo retornar a la Luna, o con proyectos un poco más ambiciosos de salir de nuestro sistema solar e ir más allá, para proyectar, ¿cierto?, nuestra esencia humana y dejar una herencia, ¿cierto?, para las futuras generaciones. Entonces, de acuerdo a lo que tú dices, podemos definir como que ser religioso es de alguna manera estar en o ser humano, estar en la esencia de esa humanidad. O sea, Sí, sí, que ya estamos entonces ante un cambio de paradigma de lo que es ser religioso. O sea, antiguamente o hasta hace unos años, ser religioso, no sé, no sé si con esto me equivoco, pero era como que el asistir a una iglesia, profesar una religión, valga la redundancia, ya sea católica, evangélica o demás, y seguir una serie de preceptos, de reglas de acuerdo a la institución que en ese instante lo profesaba. Hoy en día ya
hemos asistido a un cambio de paradigma de lo que es ser religioso. Claro, ha cambiado ese paradigma, esa forma de entender, ¿cierto?, al hombre como un ser religioso. Y ese cambio se ha dado también porque han surgido estas ciencias de la religión, la psicología, por ejemplo, la antropología, la historia de la religión, la sociología, que estudian también el fenómeno religioso, ya desde una perspectiva positiva. Ujú. Desde ese punto de vista, ¿cierto?, podemos constatar el hecho religioso como una cuestión diversa, plural, ¿cierto?, que se ha dado en la historia de la humanidad y en diferentes lugares de nuestro planeta, ¿ya? Y en diferentes épocas también de la historia. Entonces, estamos pasando por un momento en que la crisis de las instituciones afecta también a la religión institucional, pero esa religión institucional no lo es todo, ¿ya? Ok, Hay otras perfecto. vías también o donde, ¿cierto?, lo divino puede también de alguna forma hacerse presente o manifestarse. Claro, eso me hace pensar mucho y hablo desde mi punto de vista un poco personal, es de que efectivamente actualmente la gente no quiere creer en una estructura como tal, sino que llevan la religión o la espiritualidad a una fase un poco más personal. Como esta religión no me llena, no estoy de acuerdo con algunas cosas, mejor voy por mi camino. Y es cuando las personas, y lo digo nuevamente, es por experiencia personal, comienzan a indagar en otros tipos de religiones, como para buscar en la que sí encajo, en la que sí estoy de acuerdo, en la que sí me parece, o incluso modificarlos, y es a donde yo pienso de que es lo que viene la parte de la espiritualidad, que somos un poco de personas más que religiosas espirituales, porque no estamos siguiendo una estructura como tal, ¿sí? Entonces, es Sí. más o menos eso lo que está sucediendo actualmente, que es que las personas no se sienten llenas por completo con una estructura, ya sea la católica, la cristiana, la evangélica, sino que busca, como decir, otra rama donde me sienta más cómoda sin dejar de ser religioso o espiritual. Es lo que pienso yo actualmente con toda la juventud, con toda esta ola que está sucediendo actualmente, de que cada quien está buscando su forma de ser religioso, su forma de aún mantener esa conexión con lo divino, ya sea indiferentemente del Dios en el que quieras creer, pero sí sentir la divinidad presente. Y eso responde, ¿cierto? Y está relacionado con el sentido incluso etimológico de la palabra religión, Ujú. que proviene, ¿cierto?, de esta religatio o esta religación del ser humano hacia lo divino, o de que el ser humano busca abrirse espacio, ¿cierto?, para poder alcanzar y contemplar lo divino, ¿ya? Como un sentido de religión tradicional, que uno puede entender y puede encontrar a veces en algún diccionario incluso. Sí. Y ahí se da lo que tú bien mencionas, Grace, esa búsqueda humana, ¿cierto?, por acercarse, por aproximarse a lo sacro o a lo divino, desde una arista no confesional, no institucional, sino que incluso en la sociedad, en la naturaleza. Hoy en día está bastante fuerte ese tema, esa arista de la naturaleza. Conectarme, ir a la montaña, por ejemplo, meditar, conectarme con lo que allí está. Sí. Ahora, yo tengo una pregunta también, disculpa, Oscar. Se podría decir, o sea, la acabo de pensar, de que en ese caso la ciencia también se podría ver como religión, porque es como personas tratando de hallar la explicación o la lógica a todo, pero también de alguna forma ven la ciencia y la solución o las respuestas a todo como una divinidad, como el todo de todo. ¿Se podría decir que también la ciencia podría ser una religión? Eh, sí y no. Eh, no, en primer lugar, porque no tiene las características tan marcadas como si la puede tener una religión, esto de ritos, de sacrificio Ya. y otras cosas más que la diferencian incluso de la religión, ¿ya? La sistematicidad, por ejemplo, elaborar teorías que ojalá sean bastante simples y elegantes, la metodología racional, ¿cierto? La presunción de objetividad que tiene el conocimiento científico, eso es propio de él. Lo que sí, muchas veces la ciencia también puede caer y convertirse en una ideología. Cuando hablamos de cientificismo, por ejemplo, ¿ya?
cuando todo lo quiere explicar la ciencia, y especialmente la ciencia física, como ciencia de la naturaleza, o la biología, por ejemplo, también, ya caen a veces en esos extremos. Pero hay puntos de encuentro, ¿cierto? Y hay puntos también de distancia entre la ciencia y la religión. Puntos de encuentro, por ejemplo, podemos decir que ambas son interpretaciones hacia la realidad, desde una experiencia particular, una experiencia de la fe, o una experiencia racional, indagadora, ¿cierto?, de la naturaleza, que intentan aproximarse, ¿cierto?, al misterio de la existencia, responder a las preguntas fundamentales, ¿cierto? Pero por otra parte, si bien la religión intenta dar una respuesta al por qué, o incluso al para qué de las cosas, el para qué tiene que ver con una teología, con un cierto sentido, finalidad. La ciencia, en cambio, va a apuntar a responder al cómo, o al de qué está hecha la materia, por ejemplo, de qué está hecho el universo, ¿ya? Pero dar una respuesta con respecto al sentido, a la finalidad de la vida, de la existencia, no es una de sus facultades, no está capacitada para eso, ¿ya? Y cuando a veces intenta de absolutizarse, ahí cae en un extremo, ¿cierto? Y puede convertirse en una peligrosa ideología, y ahí es donde la teología, como un saber reflexivo y crítico, puede ponerle un alto, ¿cierto? Y un estado de alerta y decir, no, eso no te corresponde a ti. No puedes dar respuestas a esas interrogantes de sentido. Vale, Bien. sobre teología hablaremos en el próximo segmento porque ya corresponde que hagamos la siguiente pausa, la cápsula. Te recomiendo que escuchar. Hola amigos de la Ciudad Letrada, mi nombre es Diego Arellano, soy baterista y tecladista de la agrupación de rock progresivo Alter Orbis y baterista también de la agrupación de punk rock Gladys Cordero. Para la cápsula de hoy quiero recomendar a la agrupación alemana de rock experimental Can, formada en la ciudad de Colonia a finales de los años 60. Esta es una singular banda que estuvo conformada por individuos brillantes, influenciados por corrientes diversas como el jazz, ritmos tribales, psicodelia, música académica de vanguardia, electrónica, música concreta, etc. El resultado, obviamente, es un sonido que no se parece a nada, pero en cambio es referencia para mucha gente hasta nuestros días. La discografía de Can es muy interesante en toda su extensión, pero recomiendo escuchar específicamente su disco Tago Mago, que este año cumple 50 años. Muchas gracias y saludos desde Caracas, Venezuela. Y estás escuchando La Ciudad Letrada. Bien, regresamos. Regresamos. De verdad que el tema hoy ha estado muy interesante. Y bueno, quedó una pequeña pregunta al final. Oscar, si la puedes formular Sí. nuevamente, por favor. Sí, antes de decir que por aquí envían saludos a Fabián Rodríguez, nuestro muy buen amigo Rodrigo Leal San Martín, que ya ha pasado en 2 oportunidades por el programa. Dice, un capo, el profesor Fabián. Capo, vale decir que es un chilenismo donde, Fabián, tú me ayudas si no me equivoco con la definición, que es una persona que es experta, muy experta y sobresaliente en una actividad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Fabián, estás? Sí, Ah, ¿puedes repetir brevemente la pregunta? Me no, olvidé no. cuando fuimos a la pausa. Ya. Porque Rodrigo Leal te saluda e indica que eres un capo. Yo le explicaba a la audiencia que Sí, capo es un chilenismo que significa, sin equivocarme, tú me corriges si lo hago, que es una persona muy experta, muy sí, así es. sobresaliente en una actividad, ¿no? Bien. Sí, tiene que ver con eso. Saludos, Aquí, Rodrigo. acá hemos intentado apropiarnos de algunos chilenismos. Todavía, después de muchos años, todavía seguimos aprendiendo. Pero bueno, súper. Y también te acordás de la audiencia que nos está escuchando que puede
formular las preguntas o comentarios en el chat de YouTube. Si aprovechen este momento que tenemos a Fabián y que pueda responder alguna de las inquietudes. Fabián, interesante, me llamó mucho la atención esto que dijiste, que ya sabíamos que la ciencia interpreta algunos hechos y la religión también interpreta algunos hechos. Y cuando la ciencia pareciera que sobrepasa los límites, los linderos de la religión, entra la teología y le dice, no, tú no puedes meterte en este campo o en este terreno porque no perteneces aquí. En ese sentido, ¿cómo podemos definir nosotros teología? ¿Como la ciencia de la religión? A ver, cuando uno va a un diccionario, ¿cierto? Una enciclopedia o incluso en internet también, y googleamos ahí, colocamos teología, ¿qué es? Vamos a encontrar generalmente la ciencia de lo divino, la ciencia de Dios incluso, ¿ya? Pero el sentido de ciencia difiere, ¿cierto?, del sentido tradicional, que generalmente tendemos a asociar la ciencia empírica, ¿ya? Exacto. Desde la etimología antigua, ¿cierto? Teología puede entenderse como un tratado acerca de lo divino. Teo, ¿cierto? Logos, teo, Dios, o divinidad, o deidad, y logos, tratado, estudio, razón, ¿ya? Entonces podemos decir que la teología tiene que ver con una aproximación hacia lo divino, hacia los dioses, por medio del logos, por medio de la capacidad de pensar, de la capacidad de razonar. Es decir, en la teología, especialmente, y esto la puede diferenciar un poco más de la religión, el ser humano echa a andar su capacidad racional. ¿Ya? La razón no es una cosa o una dimensión ajena a la fe, sino que se dan juntas y se pueden complementar muy bien. ¿Ya? Entonces, la teología se puede entender como esta aproximación y esfuerzo intelectual y racional por una parte, y de una experiencia también por otra, ¿ya? Con respecto al problema de Dios y su relación con el mundo, su revelación en la historia. Ahora, ¿y qué aportes puede darle la teología a las sociedades? O sea, lo pregunto porque a propósito de que muchas veces cuando hablamos de ciencia, para muchas personas está muy marcado que, bueno, la física o las matemáticas o la biología dan aporte a la sociedad. Pero cuando hablamos de las llamadas ciencias humanas, entiéndase filosofía o entiéndase lingüística o literatura, o en este caso teología, ¿cuáles son los aportes de la teología a las sociedades? Es decir, ¿para qué, si en este momento hay un chico que quiere estudiar teología, qué le dirías tú de cuál va a ser su papel en el futuro cuando ya sea teólogo? Ya. Bueno, antes de responder esa pregunta, me gustaría hacer una pequeña acotación con respecto a la clasificación de las ciencias, porque, como bien tú señalabas, Oscar, algunos escuchan la palabra ciencia o conocimiento científico y lo asocian inmediatamente a la ciencia de la naturaleza. Es decir, hablamos de la biología, de la química, la física, la geología, etcétera. Pero también están las ciencias sociales, la psicología, la antropología, la política, la economía también como ciencia social, de alguna forma, ¿ya? Y también están las ciencias interpretativas o hermenéuticas, y allí encontramos, ¿cierto?, el rol que puede cumplir la teología también como un conocimiento, una disciplina que puede contribuir, ¿cierto?, cuestionando lo que acontece en la sociedad, especialmente cuando hay problemas, hay crisis sociales, y da una respuesta en algunos casos esperanzadora, ¿ya? A las preguntas límites o existenciales. Demetodologizar también cuando hay malas prácticas de la fe, ¿cierto?, en una religión actual. Allí la teología se puede hacer presente también. Y, por supuesto, contribuir a la discusión de la contingencia actual, en política, en economía. Hay mucho de eso que se ha venido dando especialmente en América Latina, desde la década de los 70 con la teología latinoamericana o la teología de la liberación, ¿ya? Ese involucramiento del teólogo a no estar solamente en el balcón, como decía Juan Macay, sino que también ir haciendo teología en el camino, es decir, salir de la academia, salir del balcón, del escritorio, y estar en la calle, estar involucrado en la sociedad,
estar involucrado también en la comunidad de fe. Para algunos es importantísimo el hecho de que el teólogo esté vinculado a una comunidad de pertenencia, a una iglesia, a una capilla, etcétera, ¿ya? Ok, y esta es una pregunta que yo creo que es parte de estos mitos que se forman, estos llamados mitos urbanos, que se han formado a lo largo de muchos años y que por lo general yo en algún momento escuché y siempre me lo pregunté y quise preguntar a un teólogo, y esta es la oportunidad que tengo para preguntárselo a un teólogo. ¿Todos los teólogos son ateos, Fabián? Esa pregunta me llama la atención, porque no siempre, bueno, no necesariamente, ya si bien el teólogo puede, o tiene la virtud de que la fe, ¿cierto? Los contenidos de fe, la doctrina, los dogmas, incluso puede deconstruirlo, puede complementarlo, etcétera, y mantiene una duda constante, ya no siempre un teólogo llega a un nivel de ateísmo, de negación Okay. de Dios, pero sí puede caer en etapas. De hecho, he vivido experiencias muy cercanas de agnosticismo, ya, es decir, de no tener la certeza o la seguridad de si hay algo o no, y de cómo eso uno lo puede realmente conocer mediante una revelación o mediante la escritura, etcétera. Pero no tiene por qué necesariamente que un teólogo llegara a ser ateo, ¿ya? Así Bueno, como ya, también, de la misma forma, el científico puede ser un ser religioso, y así que su fe repercuta, ¿cierto?, en la forma en que él hace ciencia, como físico, como biólogo, como astrónomo, etcétera. esa iba a ser mi otra pregunta, si todos los científicos podían ser religiosos o no, pero ya te nos adelantaste. Ahora, ¿existe Dios, Fabián? Yo no sé si con esto, porque, a ver, yo voy a confesar, yo fui criado bajo la doctrina católica. Dije doctrina, me disculpa si no tanto como una doctrina, bajo la religión católica, me excuso. Doctrina es una palabra que puede sonar bastante fuerte. Yo fui criado bajo la religión católica y obviamente al ser criado bajo la religión católica asistía a las iglesias y todo esto y realicé casi todos los sacramentos, salvo llegué hasta la comunión. La comunión me dije, no hago más nada. Y obviamente con el pasar de los años he estado coqueteando entre el agnosticismo y el ateísmo. Hay días en que soy Ya. agnóstico y hay días en que soy ateo, cuando me conviene, cuando me conviene. Entonces, pero esta pregunta es que es fundamental siempre, siempre nos las hacemos. Yo creo que tener aquí a un teólogo, a una persona que estudia las religiones, que estudia posiblemente a Dios, yo no la puedo dejar pasar. ¿Existe Dios? No sé si con esto te meto en camisa de 11 varas. Okay. Hablar del tema de la existencia de Dios ya es un tema complejo, que podría dar para otro encuentro, yo creo, ¿ya? Pero va a depender bastante de la experiencia, va a depender de cada uno de nosotros, lo que entendemos por divinidad o por manifestación de él o por revelación, ya si la encontramos solamente en la escritura, en la comunidad de fe, o bien en el mundo en general, en la naturaleza, en el otro incluso, ya el otro como un lugar epifánico también de la divinidad. Y ahí recuerdo, ¿cierto?, las palabras del maestro de Galilea, de Jesús, de amar al prójimo como uno mismo, y cómo en el prójimo también es un receptáculo, ¿cierto?, de la divinidad, o que puede ser, y que por tanto hay que defenderlo, ¿cierto?, de cualquier sistema opresivo, económico, social, político, incluso también religioso, como se ha dado en la historia. Entonces, ¿dónde está Dios, o si Dios existe o no? Es una respuesta de gran complejidad que daría para otra ocasión, ¿ya? Pero sí podría mencionar bueno, hacer válido lo que dije anteriormente. Ahora, yo quiero que aclaremos una duda, porque quizás yo la tenga, pero sé que quizás muchas personas que nos escuchan también. Se está usando mucho actualmente lo que mencionó Oscar de agnóstico.
Entonces, me gustaría que se pudiera decir cuál es la diferencia entre agnóstico y ateo. Bueno, la posición atea, ¿cierto? La postura atea o la creencia atea es una posición cuya tesis principal es la negación, ¿cierto?, de una divinidad. Dios no existe, principalmente. Pero en cambio, la posición agnóstica, ¿cierto?, es una duda constante, ¿ya? Yo no estoy seguro, puedo sostener el agnóstico, de que Dios exista como de que Dios no exista. Por tanto, puedo leer sobre el tema, me interesa la argumentación detrás de la existencia de Dios, pero no me convence, pero tampoco me convence los que lo niegan, es decir, lo del campo ateo, la pelea atea. ¿Ya? El ateo puede ser un poco más, puede ser mucho más taxativo, ¿cierto?, en su postura, más radical. No, Dios no existe. Y toda la evidencia científica, incluso biológica, cosmológica, apunta a demostrar la no existencia de Dios, o a la probabilidad de la no existencia de Dios. Okay. Ahí Es como decir que podría estar una diferencia. Claro, es como decir que el agnóstico piensa de que hay algo superior, pero no está del todo seguro de saber qué o cómo. A cambio, el Claro, ateo es decir simplemente no. sí, parte con Okay. una negación, pero esa negación muchas veces es hacia o puede ser, hacia una divinidad que ha sido representada, ¿cierto?, en el ámbito familiar, tradicional, de una cierta manera. Y generalmente ese ateo, esa persona que dice ateo, ¿cierto?, tiene esa creencia hacia la religión cristiana, ¿ya? Porque a lo mejor es lo único que conoce, pero a lo mejor no está abierto hacia otras divinidades, ¿cierto?, otra forma de entender a Dios en otras religiones también. Uh-huh. Bien, perfecto. Bueno, de verdad que estamos disfrutando muchísimo, pero toca la siguiente pausa, así que ya regresamos. Te recomiendo qué ver. Hola, soy Carlos Rivero, mimo y actor de teatro. Me encantaría recomendarles una de mis películas favoritas del cine mudo, El maquinista de la General. Es una comedia del año 1927 que trata sobre Johnny Gray, que es el conductor de la locomotora La General. En medio de la guerra, un grupo de soldados lo roba el tren, y Johnny decide recuperarlo él mismo, sin saber que allí dentro también estaba secuestrada su novia. La película está basada en un hecho real acaecido durante la Guerra Civil Norteamericana y la historia se narra de una forma fantástica, combinando unas secuencias de acción magníficas con un humor súper inteligente. Fue protagonizada, producida, coescrita y codirigida por Buster Keaton, conocido como Cara de Palo, que es uno de los mejores cineastas y cómicos del mundo. No se la pueden perder. Bien, estamos de vuelta para el último segmento del programa. Hemos tenido una conversación fantástica y yo particularmente estoy muy complacido porque hay muchas dudas que a mí en lo particular me han despejado. Eh, Aquí tenemos a varios de nuestros usuarios. Rodrigo, que en su momento hizo una pregunta, pero después dice que ya Fabián la respondió. Y luego Jonathan Rojas dice lo siguiente, Fabián: el agnóstico A ver. solo cree en lo que ve, por eso no cree en nada, pero el ateo afirma la existencia de Dios al negarla y decir que no cree en Dios, en nada con respecto al tema, obviamente. Mm. ¿Puedes decirnos, Fabián, sobre este Sí, planteamiento de Jonathan? en cierto modo, un agnóstico puede estar más cerca de un estado nihilista, si se quiere decir así, ¿ya? Caramba, me De caer acaban de llamar en una nihilista y especie todo. de vacío o de nada frente al ámbito religioso, mucho más que el ateo, por así decirlo. Ya, ok, entonces el agnóstico es nihilista. Me gusta eso. Yo siempre he coqueteado con el nihilismo también, así que ya puedo entender un poco mi existencia. A ver, hemos titulado, Fabián, el programa de hoy, Ciencia y Religión, amigos rivales en el siglo XXI. En el siglo XXI,
en los pocos años que llevamos, 21 años del siglo XXI, donde hemos pasado de todo y en tan solo 21 años, donde algunas instituciones han caído, donde hemos asistido a caídas de sistemas que antes eran impensables que se cayeran, donde estamos ahora en plena pandemia, de creo que ninguno de nosotros se imaginó en sus peores pesadillas o en sus mayores ideas delirantes, digamos, había una pandemia de ya prácticamente un año. Podemos decir que en esta época la ciencia y la religión son amigos o rivales, Fabián, o por el contrario, están muy hermanadas, o se necesitan incluso. Va a depender esa respuesta, ¿cierto?, de cómo entendamos la relación que se ha estado dando desde la modernidad, por así decirlo, en los saberes, ¿ya? Porque podemos encontrar atisbos de una rivalidad constante, ¿cierto?, muy, muy fuerte y agresiva, incluso desde la religión hacia la ciencia, como también desde el conocimiento científico hacia la religión, pero también han habido personas que han hecho posible una integración. Mencionar de paso, ¿cierto?, a Taylor de Chardin, quien era sacerdote y teólogo. Georges Gamow, uno de los padres, ¿cierto?, de la teoría del Big Bang, la cosmología contemporánea, también sacerdote y teólogo, y aún así intenta de unificar o de relacionar, mejor dicho, la ciencia con el conocimiento o con el fenómeno religioso, ¿ya? Pero también hay autores, ¿cierto?, en el ámbito científico que sostienen de que son dos saberes o dos magisterios totalmente independientes, que no se pueden mezclar, dos saberes separados. Incluso llegan algunos al extremo de un cierto cientificismo, ¿cierto?, o de un fundamentalismo científico, como es el caso del famoso biólogo, ¿cierto?, y conferencista internacional Richard Dawkins. Él es bastante fundamentalista, ¿cierto?, en sus aseveraciones, ¿ya? Lo que no hace, o lo que hace en otros religiosos, ¿cierto?, en Norteamérica lo hace este biólogo, con sus aseveraciones, ya cayendo, ¿cierto?, en un materialismo científico, es decir, que lo único que existe realmente es la realidad biológica, natural, y fuera de eso no hay nada más. Plantea una ontología finalmente que es difícilmente verificable, ¿ya? Y bueno, deja también hay otras cosas deja mucho que decir en realidad, ¿ya? Porque también hay cosas que menciona desde un estado de cierta ignorancia o de no haber estudiado en profundidad el fenómeno religioso y tampoco historia de la teología. Ok, y en el caso puntual de la educación, Fabián, ¿es necesaria en los actuales momentos una educación religiosa? O sea, o que se imparta religión en las escuelas, en los colegios o en las universidades. Sí, yo ahí estoy a favor de mantener dentro del currículum, ¿cierto?, de primaria y secundaria en los países, mantener la educación religiosa. Sobre todo si se pretende, y la reforma educativa, ¿cierto?, habla bastante de la educación holística, integral de los educandos. Si queremos realmente esa educación, no se puede desmerecer, ¿cierto?, el rol que puede también contribuir allí la religión, ¿ya? Pero ojalá no una religión confesional, no una religión únicamente católica o protestante, sino que una religión que muestre la diversidad, que pueda también generar diálogos con el quehacer o con el conocimiento científico, ¿ya? Con las humanidades, sobre todo, con las ciencias sociales, con la matemática, con el deporte. No una religión que sea confesional, hermética o cerrada, ¿ya? Sí hay que mantener una educación, pero con este propósito, con esta idea de formar un ser integral. Ojalá el niño o la niña pueda tener conocimiento de la religión budista, del cristianismo, del hinduismo, de los pueblos precolombinos, por ejemplo, como también de las culturas locales, de los mapuches, por ejemplo, acá en Chile, ¿ya? Conocer la religión en su diversidad, como un hecho religioso que se ha manifestado en la historia. Una educación religiosa más integral y no sé si con esto cometo algún error, pero menos dogmática, tal vez. Es decir, no que se le imponga Claro. al niño o a la niña, tiene que seguir esta religión, sino que
él pueda conocerse y pasearse por las distintas religiones que hay en el mundo y después, ya cuando sus criterios sean suficientemente maduros, él pueda elegir a cuál religión adscribirse. Sí, en ese sentido, una clase de religión más descriptiva, más fenomenológica, ¿cierto? Ya. Y no tan dogmática, no desde el dogma que se impone y como una verdad absoluta, ¿ya? Y aquí incluso puedo intentar de responder la pregunta que me planteaba anteriormente de si ciencia y religión pueden ser hermanables hoy en día en el siglo XXI. Sí lo pueden ser, sí, y solo si ambas, tanto la ciencia como la religión, son capaces de abandonar, ¿cierto?, sus dogmas, sus sistemas, ¿cierto?, rígidos y que no les permiten muchas veces dialogar, ¿ya? Es posible entonces una hermandad. Siempre están dispuestas a abdicar de presupuestos dogmáticos, ¿cierto?, y de una concepción de verdad absoluta, ya exclusiva, que no manifiesta ninguna apertura a complementarse o a seguir aumentando en el conocimiento. ¿Ya? Ahí hay un riesgo, hay un peligro, hay un desafío a la vez también para que continúe un diálogo fructífero entre la ciencia o la teología y la religión. Yo creo que, no sé qué pensará Grace y la audiencia, pero yo creo que estamos en un siglo en el que yo creo que es fundamental las comunicaciones entre las distintas corrientes. Yo creo que pensar en la actualidad de dogmatismo o fundamentalismo ya debería ser un hecho superado. En este caso, yo considero que quizás las ciencias y la religión pueden fácilmente compenetrarse y ayudarse, inclusive comunicarse entre ellas, porque creo que podemos rescatar muchas cosas tanto de una como de la otra. Y yo creo que hacia allá es donde deberíamos ir todo, de evitar ciertos dogmatismos que de alguna manera nos separen y que digamos que no son posibles. Claro, mira, yo pienso exactamente igual, Oscar, y sobre todo por el hecho de que estamos ahorita en una era en la que todo se está innovando, todo se está renovando, todo está resurgiendo y la religión no puede quedar atrás. Entonces yo honestamente estoy totalmente de acuerdo en que sí, que las instituciones, o sea, los colegios practiquen ese tipo de religión, si se podría decir un poco más inclusiva, si se podría decir, porque no están encasilladas en una sola, sino es abrirte la gama y que tú como individuo escojas cuál quieres seguir. Porque es así, evidentemente, tanto está pasando con la sexualidad, con la sociedad, con la ciencia, la religión no se puede quedar atrás, también tiene que evolucionar. Entonces, yo también estoy totalmente de acuerdo en que las instituciones deberían ser así. Y Fabián, antes de finalicemos, quedan pocos minutos. Esta es una pregunta que yo no quiero dejar pasar. Tú, Fabián, como teólogo, como estudioso de las religiones, ¿estás adscrito a alguna religión particular o eres ateo o eres agnóstico o? Sí, bien. No quiero Espero que esa pregunta, comprometerte. ¿cierto?, no sea No para quiero- encapsularme o como una especie de no, insectario, decir, este parásito pertenece a esta especie o a esta otra. Eh, en lo personal, estoy más cercano, ¿cierto?, a la religión protestante, ya al mundo luterano protestante. Pero no tengo problemas con dialogar o con estudiar, por ejemplo, autores de una tradición católica, por ejemplo, o de otras religiones. Ya estoy abierto a esa posibilidad. Y sobre todo, bueno, también lo comentaba delante de pasada, he experimentado momentos, ¿cierto?, en mi vida de cierto agnosticismo también, de decir, de no estar seguro, de si esto es así o no, ¿cierto? Y creo que, y ahí mantengo la idea fuerte de que la fe no es como muchas veces se ha pintado, se ha dicho, de que es una seguridad absoluta, un convencimiento total, para nada. La fe oscila, se mueve entre una certeza, pero también entre la duda. Es decir, tener wow, fe me gusta no eso. quita la posibilidad de una duda. La duda complementa la fe, incluso ayuda a que ésta se mantenga y crezca en el tiempo. ¿Ya?
fe y me duda encanta. no son irreconciliables, no son dos cosas por separado. Me fascina la respuesta que nos has dado porque, claro, cuando hemos pensado de fe, que es algo como tan cerrado, como que crees y crees y tienes que creer, pero cuando nos dice que la fe es oscilante, donde se puede fácilmente pasar de la certeza a la duda, de la duda a la certeza, no sé, me parece que estamos asistiendo realmente a un acto de fe, porque yo creo que desde mi punto de vista, y quizás hablo aquí como científico en general, yo creo que siempre es válida la duda. Siempre es válida la duda porque eso te va a permitir escudriñar, buscar y ahondar. Y, ¿por qué no? Tener, no sé si la verdad, porque es difícil obtener una verdad, pero por lo menos sí una certeza, una seguridad de aquello que te has planteado, ¿no? Entonces, yo creo que es fantástico esto último que acabas de decir, de que la fe es oscilante. Ojalá que yo creo que todos la tomáramos desde este punto de vista y yo creo que nos permitiría vivir mejor como ciudadanos, ¿no? Como seres humanos. Así es. Fabián, no queremos tampoco despedirnos para que nos hable un poco de tu banda sonora rápidamente, porque puedes chequear que tienes una diversidad. Está Violeta Parra, León Gieco, Eduardo Gatti, La Pu, Vicentico, Mercedes Sosa, Nati Yus, Calle 13, imagínate, Silvio Rodríguez y demás. Y que has titulado tu playlist como Armonías Reflexivas. Invita a la audiencia a que te siga en Spotify. ¿Por qué Armonías Reflexivas? Sí, bueno, escogí esa lista de canciones precisamente porque nos instan de alguna forma a reflexionar, ¿cierto? Con el disfrute del placer musical, de escuchar una canción, de sentirla, ¿cierto? En nuestro cuerpo, en nuestro oído, con el cerebro, con todo lo que eso implica, pero a la vez de reflexionar y meditar con el contenido de la misma, ¿ya? En la relación social hacia el otro, en la relación del ser humano para con Dios también, para con la familia, con una hija. Incluso hay una canción del cristianismo evangélico latinoamericano, ya de Jesús Adán Romero, pero que no habla para nada de Dios ni de adoración, sino que le canta a las hijas. Entonces, es bastante diversa esta playlist, desde Violeta Parra, ¿cierto? León Gieco y otros más. Espero que la puedan disfrutar nuestros amigos auditores. Seguro que sí. Bueno, Grace, otra vez se nos soportó el programa. Siempre se nos hace corto. Honestamente lo disfruto mucho. Las personas que me conocen saben que en mis círculos hay 3 temas que no me gusta tocar porque los considero sumamente personales y uno de ellos es la religión, pero poder conversarlo de esta forma y poder expresarlo de verdad que ha sido súper genial, de verdad. Yo lo que le puedo decir a la audiencia es que amplíen su conocimiento, ¿sí? La religión crean, pero ustedes mismos decidan en qué creer, ¿sí? No se queden con una sola cosa, hay que evolucionar, hay que expandir, quizás solo por curiosidad, pero sería cool que las personas puedan abrirse y luego simplemente escoger con cuál se sienten mejor. Ese creo que es mi pequeño mensaje a la audiencia, ¿sí? Y bueno, Fabián, de verdad que lo he disfrutado muchísimo. Siempre nos falta tiempo para poder seguir conversando, pero ha sido bastante nutritivo. Sí, ha sido un verdadero placer. ¿Sí? Además, bueno, vamos a despedirnos. Les recuerdo de que todas las cápsulas que comentaron o que escucharon durante el transcurso del programa las pueden encontrar en la descripción de YouTube. Nada, si prefieren escucharnos, tienen Spreaker y Spotify. Y si prefieren vernos, nos tienen en YouTube como La Ciudad Letrada. Y nuestras redes sociales, se las recuerdo nuevamente, Facebook, Twitter, Instagram, La Ciudad Letrada. Así que comenten, escriban, compartan, etcétera. Fabián, 1.000.000 de gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Quedas prevenido para un siguiente programa para que hablemos de la existencia de Dios, ¿eh? Así que no te nos vas a escabullir. Usted mismo lo propuso, así que prepárese, le vamos a dar un tiempo para que busque información y ahí nos relates o nos expliques o nos digas sobre la existencia de Dios. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Disfruté mucho este espacio de diálogo. Seguro. Y a toda la audiencia, muchas gracias por estar allí. No queda más que despedirnos. Ya saben todas nuestras redes sociales, dónde conseguirnos.
y los esperamos en una próxima oportunidad. Será hasta la próxima semana. Chao.